Buenas tardes, queridos participantes. Vamos a dar inicio a la última reunión de este primer corte. Sería el quinto encuentro, el cual se está celebrando el día de hoy porque ayer hubo inconvenientes con las comunicaciones. Por tanto, aun cuando hoy es la séptima, inicio de la séptima semana, lógicamente ya la reunión estaba planificada, lo que hice fue modificar la fecha para hacer el cierre, aun cuando fuera un día después de las 6 semanas, pero tengo que dejarla como tal en el primer corte porque pertenece, ya la clase había sido preparada y pertenece a el contenido del primer corte que abarca las unidades 1 y 2. Antes de compartir pantalla y de realizar, ¿verdad? Tomar en cuenta nuestro soporte, como siempre se hace, quisiera hablar un poco acerca de los resultados obtenidos en la finalización de este primer corte y también del uso de las herramientas interactivas de las herramientas H5P. Me llamó mucho la atención que después de que se realizaran las actividades, de que yo hubiese pasado las calificaciones a las extensiones, las personas empezaran a hablar de sus resultados. Pienso que el procedimiento el indicado era como se colocó en la descripción de cada una de las actividades en cuanto al video. Ir haciendo el recorrido del video en donde cada interacción tenía una actividad que realizar que constaba de preguntas verdadero y falso o completación o arrastrar a la caja la palabra correspondiente. Era una sola palabra porque si ustedes leían allí decía palabra. También no me hablaba de números. Importante tomar en consideración las normas de redacción y ortografía. En las palabras, muchas palabras llevan acentos. Entonces, si ustedes no están colocando el acento como profesionales preparados para la excelencia, lógicamente no podían tener, la respuesta no podía ser correcta. Recuerden eso. Muy importante esa parte. Y finalizando el video, al final se presentaba un botón verde donde se les decía enviar respuestas. Las personas que enviaron las respuestas lógicamente tienen su calificación. Aquellas personas que no se destinaron a ver al calificador en ese momento, una vez realizada la actividad, lógicamente no puede aparecerles ninguna calificación porque no enviaron las respuestas. Y para la parte de la presentación se les indicó claramente que iban recorriendo diapositiva a diapositiva, que en algunas iban a haber interacciones del mismo tipo que ya expliqué, y que al finalizar se iba a presentar una diapositiva de resumen en la cual se veían los resultados parciales obtenidos en cada una de las interacciones y en la parte inferior se les daba el puntaje total obtenido en esa actividad y que inmediatamente se mostrara ese puntaje, la misma herramienta colocaba en el calificador la correspondiente calificación en función de 0 a 20, sencillamente porque se hace una pequeña regla de 3 y allí va a aparecer el resultado de su calificación. De más está decirles que si habían decimales, lo que se tomó en consideración fue la aplicación del redondeo. ¿De qué manera? Si el primer decimal era 0.5, o mayor a 0.5, obviamente iban a obtener la calificación inmediata superior, pero si era menor que 0.5. Ejemplo, 17,3, 34. ¿Qué calificación va a aparecerle al estudiante? 17 puntos. ¿Por qué? Porque la primera cifra decimal, las décimas, el número 3 es menor que 5, por lo tanto es redondeo al inmediato inferior. Si la calificación hubiese sido 14,64,
como 6, que es está en la posición de las décimas, es mayor que 5, la calificación que va a aparecerle al estudiante es 15 puntos. Bueno, no me queda más que comenzar, compartir pantalla para dejar el soporte y empezar el contenido de este quinto encuentro. Vamos a compartir pantalla. Un momento. Ya estamos viendo por acá que estamos compartiendo la pantalla. Vamos a irnos a la primera diapositiva, la diapositiva número 1, ¿verdad? Que es con la que vamos a iniciar la clase del día de hoy, el quinto encuentro, que es con el cual finalizamos este primer corte. Aquí tenemos ya la diapositiva, vamos a imprimir. Vamos a tomar el capture de correspondiente para pues darle el nombre al... Un momento, por favor, como siempre lo hago, pausadamente, ¿verdad? Para que te quede todo reflejado posteriormente en la plataforma, lógicamente. Esperemos. Bueno, vamos a guardarla, ¿verdad? Una vez guardada, vamos a empezar. Vamos a salir. Y bueno, vamos a ampliar un poco. El día de hoy, nuestra reunión va a iniciar ¿de qué manera? Con esta minuta de trabajo que como siempre tiene una introducción y posterior a ello el contenido que está basado en dos aspectos fundamentales como es la aplicación de las teorías generales de sistemas a las diferentes ciencias, entre ellas obviamente la ingeniería de sistemas. Y posteriormente voy a hacer hincapié en cómo los modelos, a través de los modelos, representamos sistemas y cómo se aplican en algunas de las ingenierías. Por último, pues dar mi despedida. Sigamos pues aquí y hacemos nuestra introducción en lo siguiente. Esperemos un poco para que se active la próxima diapositiva. Esperemos un poco. Está un poco lento hoy. No sé.
Bueno, está un poco lento, pero esperemos a ver. En la próxima diapositiva, lo que hago es relacionar o darle la importancia a las teorías generales de sistemas, ¿verdad? Vamos a un momento a dejar de compartir pantalla para ver qué está pasando. ¿Sí? Bueno, volvamos a compartir pantalla. Sí. Ya tenemos aquí. Mm, y bueno, vamos a hablar un poquito. Entonces, tratemos de ubicarnos en la diapositiva 2. Está un poquito lento. Muy bien. Aquí tenemos la diapositiva 2. Sí, en esa diapositiva 2 vamos a ubicarnos un poco más abajo, ¿verdad? Podemos ver cómo conversamos acerca de cómo la teoría general de sistemas se encuentra presente en diferentes ámbitos del saber, como la cibernética, la teoría de la información, la ingeniería de sistemas, la teoría de los juegos, la teoría de la decisión, el análisis factorial, los sistemas de información, entre otros. Pero básicamente, ¿qué es lo que pretende la teoría general de sistemas? Como tal, ella ha sido como una herramienta que permite, dadas los cambios que han generado en la sociedad, los cambios generados en la sociedad que son cada vez más y más constantes, porque estamos hablando de una dinámica que va con la cual interactuamos y va cambiando día a día. En esa dinámica, pues, se presentan diferentes necesidades para los diferentes grupos sociales o grupos de individuos que conforman empresas, entidades. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que en esas áreas del conocimiento, la teoría general de sistemas ha ofrecido su aporte en cuanto al manejo de la información, interactuando con diferentes áreas del saber como las matemáticas, el análisis factorial, con la intención de estudiar los sistemas, los elementos que lo componen y sus interrelaciones. Podemos ver acá, vamos a esperar una próxima diapositiva. Nuevamente dejamos de compartir pantalla, volvamos a compartir, veamos qué le pasa, con paciencia, ¿verdad? Y bueno, ya íbamos por la tercera diapositiva en la cual, un momento. En esta tercera diapositiva me está hablando, o sea, esta tercera diapositiva se refiere a la cibernética como tal, ¿sí? Perdón, a la cibernética. Entonces, ¿cómo es que la cibernética ha sido un pilar para la teoría general de sistemas? Pues sencillamente el señor Weiner, para los años 1948, en su libro acerca de la cibernética o el control y comunicación en animales y máquinas, tomó el concepto de cibernética como el estudio de la comunicación y el control en los animales y las máquinas, y como tal basó la cibernética en el principio de la retroalimentación y de la homeostasis, que ustedes conocen como, ya ustedes saben muy bien qué es retroalimentación y homeostasis porque forman parte de las características
de un sistema, las cuales se encuentran en la unidad 2. Entonces, ¿qué ocurrió o como tal que él planteó? Él empezó a hacer estudios que tenían que ver con la comunicación de los individuos y posterior a ello, eso lo llevó a las máquinas y también al funcionamiento de los organismos. Para él era importante realizar el control del metabolismo humano o cómo funcionaba el control del metabolismo humano o del metabolismo de los seres vivos. Y esto lo aplicó, ¿sí? Vamos a ver un poquito más grande la diapositiva. Esto lo aplicó de qué manera. Es sencillamente, él habló de que a través de la retroalimentación se podría establecer un control en el cual los resultados, una vez se vieran los resultados o las salidas de un sistema determinado, como lo es el sistema ser vivo, pues sencillamente se veía si los resultados obtenidos eran los esperados o no, y sobre la base de ello se retroalimentaba o se volvía con esa salida a dar nueva información para que la entrada la obtuviera se volviese a, había una circularidad porque se iba a volver a realizar el proceso. En tal sentido, era muy importante tomar en consideración que la retroalimentación positiva eh, me permitía mantener el sistema, pero con modificación de los objetivos, mientras que en la retroalimentación negativa, uh, la tendencia era reducir la variación, a mantener el equilibrio y por lo tanto a mantener los objetivos. Entonces este señor fue muy sonado, muy llamado porque para la Segunda Guerra Mundial eh, se, le, se le contrató para hacer el estudio del funcionamiento de los misiles en la Armada estadounidense. Y bueno, el objetivo era supuestamente que el misil diera en el blanco, pero a través de retroalimentación sucesiva se lograba que el misil cayera donde debía. Esa fue la contribución de él como tal y a nivel de teoría general de sistemas, pues dos conceptos fundamentales como son la retroalimentación y la homeostasis. Una porque hay mantenimiento del equilibrio y la otra porque hay variaciones o fluctuaciones y se vuelve a iniciar el proceso y se da también el concepto de circularidad. Perdón, vamos a ver que además de la teoría de la cibernética, también tenemos por aquí a la teoría de la información. ¿Quiénes fueron los que auspiciaron la teoría de la información, en la cual era muy importante hablar de un canal, de un receptor, de un destinatario, de un mensaje, del medio a través del cual se iba a enviar ese mensaje? Los señores Shannon y Weaver. Para el año de 1940, esta teoría de la información está fundamentada en leyes matemáticas y es una rama de la teoría de la probabilidad. Como tal, se introduce el concepto de información como una cantidad medible mediante una expresión isomórfica, quiere decir que es de la misma forma en cuanto al desorden o entropía de la física o de un sistema como tal. Estamos hablando ya de comunicación y de receptor, estamos hablando entonces de los seres humanos. Por aquí podemos ver el modelo que ellos plantearon, que estaba fundamentado en unas entradas que eran las fuentes de información. Se transmitía un mensaje, el cual era el receptor el que se iba a encargar de enviar esa señal, ¿verdad? Probablemente podía existir o no ruido, la señal era recibida por el receptor y para él, ¿verdad? Pues el mensaje había sido recibido. Por aquí podemos ver cómo tenemos diferentes iconos que me representan a la información como tal.
Aquí tenemos el proceso de o no de llegada del mensaje. Estos señores fueron muy conocidos y uno de ellos ganó un premio Nobel por sus contribuciones al saber. Vamos con la quinta diapositiva, que se refiere a otra rama del saber muy importante e interesante, como es la teoría de los juegos. La teoría de los juegos trata de analizar mediante conceptos matemáticos la competencia que existe entre digamos, dos grupos o dos participantes que son antagónicos. Antagónicos quiere decir que tienen que estar en la lucha por el poder o por lograr un objetivo. Entonces, tiene que ser también, puede ser participantes o sistemas. Recuerden que a nivel de economía, nosotros vemos como tal a la empresa como un sistema social y económicamente la teoría de juegos, que no solamente es empleada en la economía, valga la redundancia, en la economía, en la administración, a nivel económico no solamente es empleada, sino también en los juegos de azar, el póker, el ajedrez, damas chinas, hay muchos tipos de juegos, el dominó, pero a nivel económico se le ve una gran aplicación. Y pues sencillamente el análisis como tal incluye pues toma de decisiones y que se establezcan resultados, y la intención es tomar la mejor alternativa. En cuanto a eso, los juegos pueden ser clasificados de dos maneras: juegos no cooperativos y juegos cooperativos. Aquí les coloqué un ejemplo que tiene que ver con el dilema del prisionero. Este es un ejemplo en el cual estos participantes, estas personas, por emplear armas, ¿verdad? Por el uso de armas sin permiso, podían ser condenados a 2 años, pero a nivel policial se manejaba la idea de que ellos esas armas las emplearon para otras cosas, que no solamente era la posesión de armas sin permiso, sino también que probablemente lo hubieran usado en un robo al banco. ¿Qué fue el mecanismo que emplearon? Pues sencillamente, como el juego se llama no cooperativo, es que esto se ve en las series en Estados Unidos, en muchas series, y aquí en Venezuela también, el 6CPC u otros órganos del Estado que tienen que ver con la parte policial y de investigaciones, sencillamente aíslan a los prisioneros, se les hacen interrogatorios, las mismas preguntas, se compara qué es lo que ellos están hablando, se les ofrecen tratos. En este caso se les ofreció un trato a cada uno de ellos por separado. Ellos no podían comunicarse y sencillamente, si ellos no confesaban, iban a tener 2 años de prisión, y si confesaba alguno de ellos, el otro iba a ir preso 10 años. El que confesara salía libre de inmediato y el otro no. Y si los dos decidían confesar, cada uno de ellos iba a tener 5 años. Pero como no había una comunicación entre ellos, lógicamente la alternativa adecuada, que era no confesar y solamente obtener 2 años de prisión, no iba a ser la opción que ellos iban a tomar, porque no había una intercomunicación entre ellos. Sin embargo, en la diapositiva siguiente podemos ver que si el juego es un juego comunicativo o cooperativo, en el cual ya no hay una interrelación entre ellos, ellos pueden decidir qué cosa, que van a confesar. ¿Por qué? Porque ellos van a solamente, no confiesan para, que es la mejor alternativa, porque es la que les da menor tiempo presos. Entonces, ¿eso qué implica? Como tal, que si tienen menor tiempo presos, esa sería la llamada mejora de Pareto, y como esa es la mejor alternativa entre las 4 que se pueden ver allí en la tabla de decisión, sencillamente eso es tomado como un Pareto eficiente. Por aquí me destiné a colocar otros ejemplos que tienen que ver con la vida cotidiana.
En el año 2020, debido a la pandemia, hubo un aumento inconmensurable de la compra de tapabocas. A la gente pensaba solamente en comprar y comprar tapabocas, no pensaron que podían escasear y sencillamente ya no se podían conseguir. En este caso, esa decisión tomada por las personas ante un momento crítico como lo fue esta pandemia, pues lógicamente no fue la más acertada porque en el mercado había quedado desabastecido de ese producto por el aumento elevado de la demanda de los individuos. Otro ejemplo importante tiene que ver con el uso de las armas nucleares. Allí se está colocando un ejemplo de una de las potencias que manifiesta que pues sencillamente no puede quedar sin armas nucleares porque si la ONU, la UNESCO, la OEA plantean como organismos internacionales que buscan mantener la paz y el equilibrio no solamente el equilibrio de la vida dentro del planeta, pues sencillamente todos tendrían que renunciar a la fabricación de armas, pero en el caso de Estados Unidos y otras potencias también, manifiestan que ellos no se pueden quedar sin armas porque es probable que, pues, a nivel bélico, aquellas personas con las cuales han tenido inconvenientes vayan a querer sencillamente, van a querer sencillamente seguir usando las armas y ellos quedan desprovistos de ello y cómo defienden a su nación como tal. Puede ser que algún día, entonces, esta decisión no hace que tengamos un equilibrio en todo y pues sencillamente puede ser que algún día tomemos la mejor alternativa para beneficio de todos, de toda la humanidad. Este es un ejemplo también en el cual no se está tomando una decisión totalmente acertada para todos. Y bueno, la teoría de los juegos se utiliza también a nivel político, cuando hay elecciones, o también cuando hay licitación de alguna empresa con respecto a algún proyecto en específico. Son muchas las aplicaciones. Vamos a ver por acá. La teoría de las decisiones planteada por Simon, quien acuñó la frase racionalidad limitada para indicar que llegaba un momento en que el individuo, ¿verdad? Dependiendo de la información que tuviese, iba a limitarse a esa información que tenía, limitaba su decisión. Y pues también la capacidad que tenía el individuo como tal de procesar esos datos para convertirlos en información. Como tal, esta teoría de decisiones se ve como un marco interdisciplinario manejado por diferentes disciplinas que analizan cómo las personas y las organizaciones eligen entre diferentes alternativas, opciones o soluciones para obtener el mejor resultado. Se basa en algunos aspectos que tienen que ver con la psicología porque se estudia el comportamiento humano, también en la economía porque la intención es que esa solución me genere una utilidad, es decir, que el ingreso menos el costo sea mayor que cero. Y pues sencillamente a nivel empresarial, ¿por qué? Porque estamos dentro de ámbitos competitivos en diferentes ramas. Y bueno, obviamente también se utiliza la teoría de juegos en conjunto con lo que estamos hablando. Como tal, se establecen dos líneas en la cual se busca que se optimice el resultado o que se obtenga el mejor resultado. Y la otra, sencillamente, se estudia la conducta que sigue el individuo o el sistema social al momento de tomar la decisión. Vamos a ver acá cómo las empresas en la toma de decisiones utilizan ciertos pasos. Primero, pues sencillamente definen cuál es el problema, después identifican cuáles son los objetivos,
para darle solución a ese problema. Observan o miran, analizan cuáles son las alternativas que pueden haber, evalúan cuál es la mejor solución, seleccionan, establecen un criterio criterios para seleccionar la mejor alternativa, implementan esa decisión y por último la evalúan sobre la base de los resultados obtenidos. Por acá les coloqué un ejemplo. Si tenemos una empresa que fabrica sombrillas, paraguas o abrigos, pero esa empresa depende de los estados de la naturaleza. Estas son las alternativas: fabricar sombrillas, paraguas o abrigos ante los estados de la naturaleza, como son es que haya sol, que haya lluvia o que haya nieve. Tenemos una probabilidad de ocurrencia de cada uno de esos estados de la naturaleza que es conocida: 50%, 35% y 15%. Recordemos que a nivel de probabilidad sabemos muy bien que la probabilidad, el máximo valor es 1, y si lo estamos hablando en porcentaje sería 100%. Entonces, la empresa internamente dentro de la tabla se está tomando en consideración a la utilidad que le genera a la empresa el hecho de producir sombrillas, paraguas o abrigos. Quiere decir que una vez producido y vendido, su utilidad será 200 unidades monetarias o 10 unidades monetarias o 0 unidades. ¿Qué se tiene que hacer ante esas situaciones? Esas situaciones que se generan para una empresa pueden ser algunas veces de certeza, de riesgo, como lo es el caso de lo que se está mostrando en la tabla. ¿Por qué de riesgo? Porque en este caso se conocen las probabilidades de ocurrencia de los estados climáticos o su estimación y bueno, con un valor de probabilidad en porcentaje del 50, 35 y 15. Pero cuando hay situaciones de incertidumbre, que se desconocen las probabilidades, sencillamente la empresa trabaja con diferentes criterios de decisión que en este momento pues no los explico porque sencillamente no forman parte del contenido, sino para que ustedes sepan que ese es el mecanismo que emplean las empresas como tal. Sí, porque explicar los criterios sería un poquito más largo y tengo que avanzar con otra rama del saber que también utiliza las teorías generales de sistemas. Aquí tenemos a la topología. La topología es una ciencia del saber muy utilizada por el ingeniero civil. Y bueno, básicamente es una geometría del pensamiento matemático basada en la prueba de la existencia de cierto teorema en campos como redes, gráficos, conjuntos, y su aportación está basada en el estudio de las interacciones entre los diferentes elementos que constituyen al sistema, visto el terreno como un sistema. Y si hablamos de ingeniería civil, se supone que hay diferentes interacciones como fuerzas que pueden venir de no solo de la naturaleza, sino también, sí, bueno, de la naturaleza, como por ejemplo, si hay zonas sísmicas, cómo es el terreno, cuáles son las características que tiene. A nivel de historia podemos ver que este término fue usado por Listing en el año 1836, pero en antiguo se denominó análisis en sitio y fue usado por Frechet en el año 1906, ¿sí? Pero antiguamente se llamó análisis de sitio y en el año 1906 lo acuñó Frechet también. En cuanto a la investigación de operaciones, la teoría general de sistemas la ve como una herramienta dominante a nivel de modelos matemáticos, en el cual también se habla de tomas de decisiones, es decir, de cuál es la decisión más acertada. Y bueno, puede tener factores, tomar en cuenta factores tangibles o intangibles, es decir, los intangibles son el comportamiento humano para poder llegar a una solución final. Esto todo depende de cuál sea o qué sea lo que se está estudiando.
Para eso, la investigación de operaciones realiza un análisis sistémico o del sistema y por ende importante, por tanto, de cada uno de sus elementos, de sus interrelaciones, es decir, cuáles son las entradas entre los diferentes subsistemas y cuáles son las salidas, que serán entradas para el siguiente subsistema, si hablamos de subsistema 1, 2, 3, 4. En cuanto a la metodología empleada a través de las teorías generales de sistemas por la investigación de operaciones, me hablan del concepto de modelo. Entonces, primero se va a definir y formular, luego a construir, después a darle la solución a ese modelo, que es el que me va a representar a la realidad. Se valida ese modelo y por último se implementa y se obtienen resultados. Sigamos acá con la próxima diapositiva. Esa próxima diapositiva tiene que ver como tal con la ingeniería de sistemas. Sabemos muy bien que la ingeniería de sistemas trabaja con procesos tales como la planeación, el diseño, la evaluación y la construcción científica de los sistemas en los cuales se relaciona al hombre y la máquina. ¿Por qué? Porque el hombre es quien se encarga a través de la máquina de automatizar tareas. Sin embargo, no necesariamente eso es lo que tan solo hace la ingeniería de sistemas o un ingeniero de sistemas. Recordemos que como tal, su fuerte es en la parte de síntesis y análisis y puede hacer el estudio de un sistema como tal, de manera de que si hay una situación problemática, él lo puede amoldar a un diseño específico con la intención de mejorar el funcionamiento del sistema. Vemos aquí cómo el ingeniero de sistemas puede o tiene la capacidad de diseñar y a la vez de implementar un sistema, ejemplo, un sistema de información a través de un lenguaje de programación. Y bueno, dentro de las herramientas que utiliza tenemos un diagrama de flujo. ¿Por qué yo coloqué el diagrama de flujo? Porque la intención es que ustedes vieran que hay entradas, que hay procesos, ejemplo, estudiar, resolver problemas y también que hay condiciones que deben darse dentro de esos procesos para obtener salidas. Aquí les coloqué el ejemplo de estudiar. ¿Por qué? Porque ustedes cuando realizan el proceso de enseñanza-aprendizaje, pues estudian, puede que resuelvan problemas, que se les planteen situaciones específicas, ustedes dan su solución y sobre la base de la manera como solucionaron el problema podemos decir si aprendieron o no. Ejemplo, si lograron las competencias del curso de teoría de sistemas, sencillamente van a aprobar la asignatura y van a finalizar su semestre para iniciar un nuevo semestre en el cual tendrán la posibilidad de optar por ver nuevas asignaturas que a la final les van a permitir llegar a obtener su grado como ingenieros de sistemas y profesionales para la excelencia. Aquí les puse un ejemplo de la fabricación del pan en el cual se ven tanto procesos como situaciones o condiciones que me generan toma de decisiones, pero también para que vieran cómo hay un flujo de información a través de las flechas que me indican cuál es la interrelación entre, digamos, diferentes departamentos. Yo les voy a poner el ejemplo de una panadería que presta los servicios de panadería como tal, repostería, o los productos terminados son panes, dulces, postres y a su vez también ofrece el servicio de almuerzos. Quiere decir que tendríamos diferentes subsistemas, como el subsistema conformado por el personal que cocina para la hechura de almuerzos y desayunos. Está el personal que trabaja en la parte de panadería, está el panadero y su ayudante, pero también está el repostero. Entonces, en cada uno de esos subsistemas, ¿verdad? Se tienen objetivos específicos que son la creación de un producto en particular. Entonces, quiere decir que las entradas a cada uno de esos departamentos han de ser insumos y esos insumos tienen que ser diferentes sobre la base de la actividad que se va a realizar en ellos.
no solamente este es un ejemplo de un proceso como lo es la fabricación del pan. Sabemos muy bien que existen diferentes ejemplos, pero pues me pareció práctico tomar este ejemplo. Obviamente tenemos que tomar en consideración que dentro de las entradas no también están los insumos, sino también las órdenes o los diferentes clientes que se acercan a pedir el servicio. Vamos a avanzar con otras ciencias que utilizan las teorías generales de sistemas, como el análisis factorial, la informática, la teoría de la automatización, la simulación. También tenemos por aquí algunos casos prácticos, como el estudio de los sistemas medioambientales, la programación neurolingüística y los sistemas de información. Supongamos que hablamos del estudio de sistemas medioambientales. Como tal, el medio ambiente que rodea al ser humano como habitante del planeta Tierra es considerado uno de los sistemas más complejos de analizar, y una de las formas de aproximación a su estudio se ha planteado a través del concepto de sistema y del enfoque sistémico, sabiendo muy bien que ese sistema medio ambiente tiene elementos que lo conforman y que le permiten el logro de un objetivo, y el cual es un equilibrio a nivel de temperatura, a nivel de eh, crecimiento de plantas, para poder tener un ambiente oxigenado o no, de polución o no, de contaminación de aguas, de ríos, también de ruido, el uso del ruido o no, de diferentes fenómenos naturales que pueden intervenir dentro del medio ambiente y que pueden generar para el hombre un peligro, como por ejemplo los sismos, las inundaciones, los maremotos, los terremotos. Entonces, todo este compendio de elementos que participan dentro del medio ambiente y su equilibrio ecológico, pues van a permitir que el ser humano eh, tenga las opciones de poder vivir con tranquilidad y con paz. Sabemos muy bien que hoy en día hay diferentes ramas del saber que estudian esos fenómenos naturales. La meteorología me permite saber cómo está el clima, la parte de las lluvias. Tenemos también la sismología, que estudia a los movimientos telúricos, ¿verdad? Y así hay muchas ciencias del saber. Por acá vamos a colocar un ejemplo en el cual yo me permití relacionar al modelo con los diferentes sistemas. Aquí tenemos entradas que se representan como las A sub I, y las salidas son las Y sub J, con una variable independiente que es una variable que es K. Y dentro de las variables de estado, ¿por qué me hablan de estado? Son los diferentes comportamientos de ese sistema. Tenemos a las X sub M, digámoslo así. X sub 1, X sub 2, X sub 3. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo de un sistema eléctrico para los ingenieros eléctricos. Tenemos un circuito RLC, donde R significa resistencia, L impedancia y C capacitancia. Ese sistema eléctrico está conformado por esos elementos que al unirse o al conectarse a una fuente de poder, me van a generar una diferencia de potencial o voltaje, y me van a generar una función BDT, todo esto en función del tiempo. Ese voltaje va a ir siendo recorrido por resistencia, tanto a la resistencia, la impedancia como a la capacitancia. Y va a haber un flujo de electrones que me va a conformar a la corriente. Pero para hacer el estudio de esta pequeña malla, que es el circuito RLC, se emplean conceptos de eléctrica que tienen que ver con las leyes de Kirchhoff, como lo son la primera y la segunda ley de Kirchhoff, que me indican la ley de las corrientes y la ley de los voltajes. Se hace una interrelación entre los elementos del circuito y su definición en cuanto a cómo van variando
voltajes y corrientes a través del tiempo por cada uno de estos elementos. La resistencia por la corriente, en el caso de, me va a dar un voltaje en el elemento resistencia. El voltaje de la resistencia va a ser definido como resistencia por corriente. Y sencillamente para la impedancia se toma en cuenta la derivada de la corriente, que en este caso es la carga que soporta esa impedancia en función del tiempo. Y así para la capacitancia. Y bueno, hay un voltaje llamado voltaje C, que es el voltaje del capacitor. Una vez visto esto, podemos ver su aplicación en la rama de la ingeniería eléctrica, pero también en ingeniería de sistemas, en la parte que tiene que ver con control de procesos. Podemos ver un diagrama de bloque en el cual tenemos entradas y salidas. Tenemos entradas, la primera entrada, que es UDT, es una variable en función del tiempo. Tenemos diferentes, aquí hay una retroalimentación que es D, que es una retroalimentación en la cual se adiciona este elemento al proceso dado en B por suma del proceso A con integración del mismo, así como la suma del proceso C, para obtener una salida que sería Y de T. Esto se da mucho en la parte de control de procesos, como les decía. Bueno, no me queda más que desearles una hermosa tarde y agradecerles por haber entrado a esta reunión, haber ingresado a esta reunión, perdón, con el mayor de los ánimos, sin más que desearles una feliz fin de tarde del día lunes, feliz inicio de semana, y nos veremos en el próximo encuentro, que constituirá el primer encuentro de el segundo corte. Muchísimas gracias por su atención. Que estén ustedes muy bien. Hasta luego.